Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Palabra Artesana. El día de hoy te invito a que me acompañes a hacer un breve recorrido y análisis por este clásico de literatura universal, La Metamorfosis de Franz Kafka. Vamos a revisar un poco el contexto del autor, vamos a revisar símbolos, argumento y otros elementos más que de seguro te van a interesar. ¿Qué te parece si me acompañas? ¿Qué les parece si comenzamos? Estamos hablando entonces de Franz Kafka. Él nace en 1883 en Praga. Pertenece a una familia pequeña, un padre muy dominante, una madre sometida, muy propio de las mujeres de aquel entonces, de aquel siglo XIX, y rodeados en una comunidad judía, pues eran judíos, en un medio donde había gente de todo tipo de ideología. Por ende, él crece con contrastes ideológicos, políticos, sociales, que obviamente van a forjar su personalidad. Es importante también decirte que Franz Kafka era amante de la literatura, obviamente, fanático de Miguel de Cervantes, fanático de Charles Dickens, vegetariano, hablaba muchos idiomas, hebreo, alemán, griego, latín. En fin, estamos hablando de un hombre sumamente inteligente, pero que también su vida familiar de una u otra forma influyen en su pluma. Y lo vamos a ver más adelante cuando analicemos esta obra. También te cuento que él escribe La Metamorfosis en 1912 y da a luz esta obra en 1915. Es un texto corto, apenas de 66 páginas, muy breve. Lo pudieras leer en una sola sentada. Sin embargo, te recomiendo que saborees cada una de sus páginas y lo hagas con lentitud, porque está cargada de simbologías, está cargada de interpretaciones. Como lo dije, son 66 páginas divididos en 3 capítulos. Cada uno de ellos te va aportando la información y el desarrollo debido de esta novela. ¡Ojo! Ten en cuenta que a continuación vamos a hablar de muchas cosas de la Metamorfosis, por ende, puede haber ahí cierto spoiler. No te voy a arruinar el final ni nada por el estilo, pero tenía que hacerte esa advertencia. Ahora bien, ¿de qué trata la Metamorfosis? La Metamorfosis se basa en la vida de Gregorio Samsa, un hombre que despierta una mañana y se da cuenta que está convertido en un desagradable y sórdido insecto. Obviamente, esa transformación no solamente va a afectarlo a él, afecta también a todo su entorno, a toda su familia. Justamente de eso es lo que da origen a todo este conflicto en este clásico de literatura universal. Como lo mencioné hace un momento, esta es una obra cargada de símbolos. Hoy vamos a analizar o repasar algunos de ellos. El primero, por supuesto, la familia. La familia de Gregorio Samsa, el protagonista de esta historia, está integrado por un padre autoritario, tal como era el propio padre de Franz Kafka. Tenemos también una madre muy sumisa, una madre débil, que se desmaya incluso ante la primera impresión. Y la hermana menor de él, Greta, que es con quien inicialmente tiene algún tipo de acercamiento. Pero es esta familia a la cual él, al verse transformado, él se somete. La familia se convierte en su sistema político, su sistema de gobierno, en el cual tienen que someterse porque no tiene escapatoria. Una especie de dictadura. Además, uno puede ver cómo se daban dando esta transformación de la relación intrafamiliar con él. El tiempo ambiental es también digno de analizar. ¿Por qué? El narrador nos menciona que no paraba de llover, que Samsa veía desde su ventana la lluvia. Por supuesto, llovía afuera y llovía dentro de él. Todo esto conforma un ambiente depresivo. También nos describe que desde su ventana Samsa podía ver apenas un edificio negruzco, que era un hospital apático, viejo, descolorido. Entonces eso también influye o te ambienta al espacio emocional o psicológico del protagonista de esa historia, esta depresión que abarca su transformación, su metamorfosis. El espacio también tiene que ver con la casa de Samsa y el dormitorio, sobre todo el dormitorio de Samsa. Al inicio de la historia, el dormitorio con una cama y con velador, con muebles esenciales. Poco a poco la familia le va despojando de estos elementos, animalizándolo a él mucho más, quitándole a él esta parte humana, volviéndolo cada vez más insecto. Y finalmente, no solamente pasa eso, sino que también
Convierten a esa habitación el lugar donde van todos los utensilios que ya no sirven en la casa. Lo convierten en un chiquero, va incluso a la basura ahí. ¿Y quién habita ahí? Un miembro de su familia, Gregorio Samsa. Otro símbolo interesante, las llaves, porque era Greta, la hermana de Gregorio, quien cerraba la llave del cuarto de él. Él estaba sometido a ella. Esas llaves no eran otra cosa que una representación de autoridad y sometimiento. No puedo dejar de mencionar como un elemento importantísimo interpretar la manzana. Hay una situación en la cual el padre de Gregorio discute con él, le lanza una manzana y esta manzana se le incrusta en el lomo a Gregorio. Esa incrustación de la manzana puede tener muchas interpretaciones, pero vamos a lo elemental. Universalmente la manzana no representa otra cosa que el pecado. Lo vemos desde tiempos como Adán y Eva, que al consumir esta manzana, al morderla, son expulsados del pecado. Bueno, pues le queda esta manzana incrustada a Gregorio Samsa. Es el pecado. El único que tiene ese pecado en esa familia de ser diferente. Ahí ven ustedes el cambio. Y esa manzana, de hecho, se le va pudriendo en su organismo. Poco a poco. Nunca sale de su organismo. Es por eso que este elemento es muy importante en la historia. Y bueno, dicho esto, sin duda, también vale la pena decir que el inicio de la obra, ya desde que arranca, hay una simbología. Tenemos que interpretarlo mucho más allá, que darle otra interpretación. La historia empieza diciendo: cuando Gregorio Samsa despertó una mañana después de un sueño inquieto, se encontró en su cama convertido en un terrible bicho. Despertó entonces a su nueva realidad, o a la realidad quizás que tenía él siempre y que no se había dado cuenta. Entonces la historia empieza ya él despertando a su realidad. Eso también es una manera válida de evaluar este inicio de la historia de Kafka. Podemos mencionar también que el narrador se comporta a lo largo de esta novela de dos formas. Por un lado, aparentemente conoce el interior emocional del protagonista y de los otros, pero en otros momentos se aleja y plantea una serie de interrogantes o de preguntas retóricas que dejan al lector interpretarlo a su imaginación, a su propio criterio. El narrador también es un elemento interesante de analizar en esta historia. Dicho lo anterior, ¿qué temas podemos encontrar en la metamorfosis? Muchísimos. El abandono, la soledad, las relaciones intrafamiliares, el adaptarse a una sociedad hostil. Muchísimos. Y es una obra que se mantiene en vigencia por su lenguaje sencillo, cotidiano, que con ese lenguaje sencillo y cotidiano mezcla a su vez la parte fantástica o absurda de Samsa, convertido en un insecto desagradable. Es importante mencionar que el contexto literario en el cual se enmarca la metamorfosis de Franz Kafka, sin duda alguna, es el expresionismo. Así es, el expresionismo literario es un movimiento que parte de las vanguardias y que tiene como características, entre otras, la protesta frente al mundo como seres distantes, la conciencia de un destino sin escapatoria, la evidencia de la transformación humana. Todos estos temas, sin duda, se ven en la novela de Kafka. 3 datos interesantes de Kafka que tal vez no lo sabías. Número 1. Él, en su lecho de muerte, le pide a su amigo Max Brod que queme todas sus obras. No le interesaba que sus obras trascendieran. Sin embargo, su amigo Brod rompe esa promesa. Y hoy en día podemos contar con muchas novelas de Kafka, por suerte. Número 2. Kafka no quería que en la portada de su libro apareciera el dibujo del insecto, pues no quería que el lector se quedara solamente con ese detalle. Tuvo entonces varias discusiones al respecto para la portada de su obra. Número 3. No debemos perder de vista que el apellido del autor ha dado lugar a un adjetivo, kafkiano, que se utiliza de forma prácticamente universal para señalar el absurdo de la existencia y la sociedad moderna. También debo decirte que esta obra se enmarca dentro del existencialismo filosófico, pero eso lo podemos estudiar en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Palabra Artesana. Espero te haya gustado. No olvides dejarnos tus comentarios. No olvides darle like. También te voy a dejar nuestras redes sociales, nuestro sitio web y, por supuesto, el link donde puedes comprar el libro de la metamorfosis de Franz Kafka. Nos vemos en una próxima ocasión.